Es un placer estar aquí en Málaga un año más, hablando de temas financieros monetarios europeos, que es básicamente de lo que voy a hablar. Y es un placer particular estar en Udifinet intentando contribuir a la educación financiera, ¿no? Es un proyecto en general, el tema de la educación financiera, al que le tengo particular cariño, en el que he trabajado hace ya muchos años en sus orígenes. En un proyecto que nunca vio la luz de introducir la asignatura en el bachillerato, ¿no? Que sigue siendo una de las eternas asignaturas pendientes, ¿no? Yo siempre digo que es mucho más importante que la gente sepa calcular un hipotecario que otras cosas, que cosas de la trayectoria de un proyectil que se acerca a la Luna, ¿no? Básicamente porque el 90% de la gente va a acabar firmando un hipotecario o va a acabar sufriendo que alguien ha firmado un hipotecario por él, ¿no? Cuando lo avala sin saber lo que avala. Bueno, dicho eso, hoy voy a hablar de un tema que tiene poco que ver con esto, mucho que ver con esto, que es en el fondo es el proceso de construcción europea, y dentro de ese proceso de construcción europea los famosos fondos Next Generation EU, y voy a empezar con un spoiler, ¿no? O sea, si alguien ha venido aquí a ver de cómo consigue aumentar su probabilidad de obtener fondos europeos, que se olvide, porque yo lo que voy a hacer es criticar los fondos europeos, ya lo digo desde el principio, y ponerlos en el contexto de la construcción europea, ¿no? Bueno, quería hablar brevemente de cuatro cosas. En primer lugar, repetir un poco lo que ha sido la crisis y dónde estamos hoy, enmarcar en el contexto las tendencias internacionales. Iba a hablar un poco del debate macroeconómico hoy, y con el dato de inflación que acabo de ver en el AVE cuando venía, pues me temo que eso va a ocupar más tiempo del que esperaba, y porque la gran pregunta obviamente hoy es si la inflación es transitoria o duradera, o cuánto de transitoria, ¿qué llamamos transitorio? 3 meses, 6 meses, 5 años, porque claro, todo es temporal, ¿no? Hasta la muerte. Pero bueno, y luego voy a entrar ya en materia del Fondo de Recuperación y Resiliencia, insisto, en el contexto de la unión monetaria, ¿no? Para mí el Fondo de Recuperación y Resiliencia, los famosos Next Generation EU, tienen dos lecturas, ¿no? Una, la lectura habitual que hacemos todos en la prensa y en nuestra empresa en particular, es: hoy hay 70.000 millones a disposición de determinados objetivos de transformación de la economía española, transición energética, digitalización y aumentar el crecimiento potencial, y cómo lo consigo hacerlo. Esta es una parte muy importante, algo le voy a dedicar, no es que no lo vaya a ignorar. Pero hay una parte mucho más importante para mí a medio largo plazo, que es en qué medida sirve para consolidar el proyecto de unión monetaria de la Unión Europea, en qué medida es el Fondo de Estabilización Macroeconómica, que Ignacio sabe que en el anuario del euro que llevo publicando gracias a la generosidad del Instituto de Analistas Financieros ya 10 años, llevamos repitiendo con insistencia esto, ¿no? Completar la unión monetaria exige varias cosas, y de eso voy a hablar un poquito. Dejadme que me detenga muy brevemente sobre qué estaba pasando en la economía antes del COVID y cómo va a seguir, ¿no? Pues estaban pasando una serie de cosas que conviene no perder de vista, ¿no? Porque cuando hablamos un poco de la posmodernidad o de la modernidad post-COVID o la nueva normalidad o como lo queramos llamar, en el fondo tenemos que tener en cuenta que estas cosas ya estaban pasando y van a continuar. Vivimos en un mundo crecientemente globalizado, la globalización es una realidad, la manera más fácil de visualizarla es que hoy ya menos del 50% del consumo se produce en los llamados países OCDE, del consumo mundial, no ya de la producción, que por supuesto hace ya años, sino del consumo, y las estadísticas apuntan de que en el año 50 menos del 30% del consumo se producirá en los países OCDE, en Europa, Estados Unidos, para entendernos. Eso quiere decir muy rápidamente que obviamente cualquiera que pretenda expandirse tiene que crecer, y tiene que crecer fuera de los mercados tradicionales españoles, incluidos en los mercados tradicionales españoles, Europa, porque el consumidor no está. Solo una tercera parte de los consumidores del futuro están en Europa. Pero es una globalización cuestionada, y fundamentalmente por dos cosas, ¿no? Una, de la que todo el mundo habla, las famosas guerras comerciales, la pelea con China. En esa pelea con China hay una manera muy fácil de visualizarla, que es ver cómo ha crecido el arancel medio entre Estados Unidos y China en los últimos 5 años, desde el año 15 años, desde el 2008 hasta ahora. En el año 2008 prácticamente el 90% del comercio China a Estados Unidos estaba sujeto a arancel cero o menos de 1, para ser exactos. Hoy el 60% del comercio China a Estados Unidos está sujeto a aranceles de más del 30%. Es decir, estamos claramente utilizando nuevamente los aranceles como un arma comercial
La otra lectura es esta que hacemos los europeos, la autonomía estratégica. ¿No? Se trata de relocalizar la producción o de mantener la producción. Y este argumento de la autonomía estratégica cobra mucha fuerza con el COVID, por razones evidentes en el caso de las vacunas, pero yo siempre recuerdo que esto de la autonomía estratégica tiene una lectura peligrosa. Oye, yo recuerdo a los que veo en la sala y a los que espero que nos estén viendo que sean muy jóvenes, que en este país se declaró el fútbol como una actividad estratégica. Yo soy un forofo del fútbol, o sea, nada más cercano a mis creencias que declarar el fútbol como estratégico, pero no me parece que eso justifique un arancel, ¿no? Entonces, quiero decir que tengamos cuidado con esta evolución hacia la autonomía estratégica, porque tiene una implicación clara, inmediata, que es más caro producir y por lo tanto es más caro consumir. O sea, esta tendencia a la globalización gestionada, o la globalización regionalizada, o la globalización que pasa por la autonomía estratégica de las partes, acaba en más inflación. Y yo creo que parte de eso es lo que está explicando este repunte inflacionista. Segunda transición obvia, la digitalización. La digitalización afecta fundamentalmente a todo. En el mundo de las finanzas nos afecta fundamentalmente de dos maneras, ¿no? O tres, si queréis. Una, la aparición de nuevos competidores digitales. Cualquiera que se dedique a este mundo de las finanzas, sea banco, entidad financiera o no bancaria, ahora tiene que empezar a considerar que hay unos otros competidores potenciales que no están tradicionalmente supervisados y regulados por las autoridades financieras y que, por lo tanto, tienen una actividad diferente y responden a una lógica diferente, y es una competencia creciente. El mundo de la digitalización tiene también lo que llamamos el empoderamiento del consumidor. Rompe el monopolio de la información y permite a cualquier consumidor de productos financieros tener acceso a una oferta competitiva brutal, ¿no? Hace años yo soy de una parte de Asturias pequeña, digo lo de Asturias con un poco de tal, porque por las relaciones de Unicaja con Liberbank, obviamente, y en esa parte pequeña de Asturias antes había un banco, que era obviamente Cajastur, y nada más. Y alguien quería tener cualquier actividad bancaria, actividad financiera, pasaba por Cajastur. Hoy, en mi pueblo, que es un pueblo muy pequeño en el occidente de Astur, que tiene más vacas que seres humanos, hoy cualquiera de mis compatriotas, compañeros del pueblo, cogen el ordenador y tienen a su disposición 30, 50, las que queramos, ofertas financieras. Esto complica mucho el mundo, ¿no? Pero también cuestiona el futuro del trabajo. La famosa discusión sobre si los robots o no, la inteligencia artificial va a sustituir. Es decir, estamos en un mundo crecientemente digitalizado y, por lo tanto, crecientemente deslocalizado. Y esto es una ventaja para Málaga. O sea, si alguien se puede beneficiar de la deslocalización del empleo, desde luego es esta ciudad, por razones que ustedes conocen, que vosotros conocéis muchísimo mejor que yo y que no voy a detallar. Pero la deslocalización tiene un pequeño problema, que aumenta la distribución, empeora la distribución de la renta. La polariza, porque la deslocalización favorece sobre todo a empleos de cualificación media-alta y de renta media-alta. Ellos son los que se pueden deslocalizar. El personal de servicios personales, la redundancia, es difícilmente deslocalizable. Pero la deslocalización está ahí y el teletrabajo está para quedarse. La asistencia virtual a conferencias, para mi desgracia, yo insisto siempre en esto, pero está para quedarse, nos guste o no nos guste, ¿no? Y esto el COVID obviamente lo ha acelerado. El COVID no ha hecho más que acelerar estas tendencias. Por eso me interesa resaltar esto, ¿no? La otra tendencia breve es la transición energética, la descarbonización, que significa un reto microeconómico y macroeconómico. Un reto microeconómico porque afecta fundamentalmente a los precios y costes relativos de distintos sectores económicos, y esto es una obviedad que todos conocemos. Hay sectores que se van a beneficiar grandemente y sectores que con el encarecimiento significativo del costo de la energía pues van a pasarlo mal. Y esto es una decisión política que va a tener consecuencias económicas. Y tiene un impacto macro que también ayuda, en mi opinión, a este repunte de la inflación de manera más sostenida de lo que las autoridades monetarias y políticas tienden a considerar. Y luego hay tres retos demográficos que no podemos olvidar. El envejecimiento de la población. El año 2018 es el primer año en la historia de la humanidad. Y ustedes habrán oído muchas veces hablar del primer año en la historia, pero les puedo asegurar que esta vez es verdad. Nunca en la historia de la humanidad ha habido más gente de 65 años que de menos de 5. Y esto pasó por primera vez en 2018. Y esto es seguro de verdad. O sea, no tengo ninguna duda que en ningún momento de la historia anterior ha habido más gente más de 65 años que 5, por razones obvias, ¿no? Porque toda la esperanza media de vida estaba por debajo de los 50 hasta el siglo XIX, ¿no? Pero pensar lo que significa un mundo en el que cada vez va a haber más gente de mayor de 65 años y menos. No solo en términos
de pensiones, que es el debate habitual, sino en términos, por ejemplo, del conjunto de bienes consumibles. La gente de más de 65 años tiende a consumir una cartera de productos, no solo financieros, sino bienes muy diferentes de la gente de 18 o 25 años. Y por lo tanto, las empresas que sean más hábiles en identificar los consumos de los gente de mayor de 65 años, pues tendrán más consumidores a su disposición, ¿no? Yo a veces trivializo diciendo que estoy demasiado harto de oír hablar de los millennials cuando millennials no hay. Lo que hay son viejos como yo. Y estos son los que consumimos. Y por lo tanto, quizá habrá que empezar a darle una vuelta a este concepto de millennials, que está muy bien. Oye, yo tengo 3 hijos, estoy encantado con que sean los millennials. Pero pensemos que efectivamente lo que va a haber más es cada vez más seniors, ¿no? O como le queramos llamar. Personas en edad respetable, me parece un término lo suficientemente ambiguo y políticamente correcto como para que nadie se ofenda, ¿no? Pero esto va a haber, esto tiene implicaciones evidentes, ¿no? Mucho más allá de comunidad. Luego las migraciones están para quedarse. Dicho brutalmente, si no hacemos hijos habrá que importarlos. Si la tasa de crecimiento demográfico en Europa, por razones de todos conocidas, es baja y va a seguir siendo baja, por cierto, en España de las más bajas de Europa, tengo una tasa de natalidad más baja de Europa, curiosamente. Y va a continuar en esos niveles durante bastantes años. En España no hay una política demográfica como sí tiene Francia o tiene otros países. Eso significa, obviamente, que para que la economía siga funcionando, pues tendremos que tener una inmigración y que habrá que gestionar esa inmigración para que sea un activo y no un pasivo, para que sea contribuya en beneficio de todos y de todas las y no genere tensiones no manejables o no soportables, ¿no? Pues es una realidad. Y la última realidad demográfica es la feminización del mercado de trabajo, ¿no? Entonces, que por lo mismo, ¿no? La feminización del mercado de trabajo, hay un dato ahí que me voy a saltar un montón de diapositivas porque si no es mucho más de media hora lo que voy a hablar. Hay un dato que siempre pongo, que si uno mira la evolución del empleo del año 2008 al 2018, antes de la crisis, ¿no? En una muestra grande de países desarrollados y en vías de desarrollo, pero fundamentalmente de países desarrollados, el número de puestos de trabajo ocupados por mujeres ha aumentado en todos los países menos 3. El número de puestos de trabajo ocupados por hombres ha disminuido en todos los países menos 4. Es decir, que prácticamente en todos los países del mundo la población activa, ocupada, no solo activa, ocupada, empleos ocupados, femeninos ha crecido. Y esta es una tendencia que va a continuar por razones evidentes. Todavía hoy la tasa de participación en el mercado de trabajo, la tasa no solo la tasa de ocupación, no solo la tasa de ocupación, sino la de empleo, es mucho más baja en las mujeres que en los hombres en toda Europa. Y por lo tanto hay un recorrido de crecimiento claro. Bueno, en todo ese mundo llega el COVID. ¿Y el COVID qué significa? El COVID significa que algunas de estas tendencias se aceleran dramáticamente, y ya he hecho algunos comentarios de esto. Otras de estas tendencias parecen retenerse en el tiempo, aislarse, y volveremos a verlas crecer otra vez de manera significativa. Me estoy refiriendo fundamentalmente a migraciones, ¿no? Que parecía contenido en una época en la que la movilidad personal está cuestionada, pues como ha sido el caso también en el turismo, pues estas tendencias ahora una vez abierta digamos, como yo diría, ganada la batalla de la vacunación, que es la variable clave que determina el impacto social y no solo económico de la pandemia, empezaremos a ver con gran fuerza estas tendencias anteriores. ¿Pero eso qué significa? Significa que esta tormenta lo que añade es la sensación de incertidumbre, la sensación de inseguridad ante el futuro. Porque todos estos cambios, en el fondo, lo que significan es que nuestro mundo está desapareciendo. Y en términos de empleo, lo que significa es que gran parte de los empleos que conocemos ya no van a existir dentro de 10 años. Y significa que muchas de las cosas que nosotros sabíamos que eran rentables hacer, ya no van a ser, sabemos que no van a ser rentables dentro de 10 años, que no vamos a poder producir o que no vamos a tener para consumir, o que no va a haber empleos para hacer eso. El ejemplo más obvio que se pone siempre en estos casos es de la conducción de vehículos automáticos, ¿no? Todos sabemos que los coches sin conductor o las máquinas sin conductor es una realidad técnicamente posible ya hoy. Es una realidad socialmente todavía no posible, porque hay un montón de problemas, de otras cosas, de derechos de propiedad, seguros, responsabilidad civil, etcétera, pero es un problema de tiempo. Pero pensar que la conducción de máquinas, coches, etcétera, ocupa a las 2/3 partes de los varones sin estudios, con solo educación obligatoria, en Estados Unidos. Y en España es una cifra parecida. Y por lo tanto vamos a tener un vacío de empleo importante, en un colectivo importante del mercado de trabajo, importante por su número, ¿no? Pensar lo que eso significa de cara al futuro y sobre todo pensar
que no es obvio qué empleos van a encontrar esta fuerza desplazada. Es decir, sabemos los empleos que van a desaparecer, no sabemos los empleos que se van a crear, ¿no? Hace años nos hubieran dicho que íbamos a tener un hijo que iba a ser community manager de la página web de una ONG y hubiéramos dicho que, Dios, por favor, no. O sea, no sé muy bien lo que es eso, pero casi que no, ¿no? Que aparte de mí este cáliz, que se haga abogado, que haga cosas serias, o economista, ¿no? O ingeniero, o mecánico, o de coches, pero no esta cosa de gestionar una página web de una ONG, que, en fin, bueno, y hay muchísima gente que va a vivir de eso. Y de otras cosas que no podemos ni imaginar, ¿no? Y este es el mundo acelerado. Pero ¿qué pasa? Que esto nos da una tremenda incertidumbre, y una tremenda incertidumbre a la que se añade el COVID, que produce la gran catástrofe económica, la mayor contracción económica de la historia de la humanidad en tiempos de paz. Nunca antes en España y en gran parte del mundo hubo una crisis económica de magnitud semejante a la que ha significado el COVID en tiempos de paz. Había sido necesaria una guerra civil o internacional para producir caídas del PIB de 15 puntos del 20%, déficits públicos del 10 o 12%, y expansiones fiscales de esa magnitud. Por lo tanto, hemos vivido años extraordinarios que no van a poder continuar. Y en esos años extraordinarios hemos utilizado políticas económicas para responder a ellos extraordinarios. Políticas extraordinarias que tienen que ver con una expansión de la liquidez de manera brutal. Los balances de los bancos centrales, del Banco Central Europeo, la Reserva Federal Americana, el Banco de Inglaterra, el Banco de Brasil, se han multiplicado en tasas entre 5 y 17 en los últimos 5 años, ¿no? Eso quiere decir que la liquidez en el mundo se ha multiplicado de manera exponencial, en términos prácticos. Y curiosamente no hemos visto inflación, ¿no? Ese ha sido el gran debate. No hemos visto inflación, yo diría, hasta ahora. Y luego hablaremos un poquito más de la inflación. Pero la realidad es que esas políticas económicas se han aplicado, que esos balances de los bancos centrales siguen siendo extraordinariamente grandes, que los tipos de interés cero, que pensábamos que iba a ser una anomalía temporal, llevan ya con nosotros casi 6 años. Pensar que tipos negativos o cero es contra natura, o sea, que a alguien le paguen por estar endeudado, pero de hecho es lo que está sucediendo hoy. Los bancos hacen dinero, y que me perdonen los bancos y más asociados a esta casa, no por prestar dinero, sino porque se lo preste el Banco Central Europeo, lo cual en sí mismo es un poquito extraño, ¿no? Cuando uno lo tiene que explicar en un aula de educación financiera, pues ya es imposible. Es imposible explicárselo a mis alumnos muy listos ellos de su máster avanzado en finanzas, que no entienden nada. No te quiero decir a un chaval normal, que no tiene por qué entender nada de esto, y que entonces se preocupa mucho más, ¿no? Pero esto es la realidad, y es una realidad que está durando mucho más de lo que pensábamos, y que está cambiando las formas de hacer todo lo imaginable, ¿no? Pensemos que hoy se están dando en España hipotecas a tipo fijo a 3 años, tipo fijo, al 1%. Y lo están dando muchos bancos. Claro, si a mí me dicen hace 5 años que yo voy a ver hipotecas en España a 30 años, fijo, no Euribor más 1, no, fijo, 1%, a 30 años, no me lo puedo creer. Pero se están dando. ¿Qué está pensando la gente? O bien que los tipos van a ser cero entre los próximos 30 años, o que vamos a una recesión brutal y que hay que asegurar algún uso del dinero por minimizar la pérdida, ¿no? Por decirlo en términos rápidos. Pero esta es la realidad de los mercados financieros en los que estamos. Y la gran pregunta es cuánto puede durar esto, ¿no? Y si lo supiera no estaría aquí, sino que sería premio Nobel. Por lo tanto, no voy a intentar responder de la manera posible, pero no esperen, desgraciadamente, salir de aquí con una respuesta. Bueno, y en política fiscal lo mismo, ¿no? Pensar que Alemania iba a tener déficits públicos del 8%, bueno, tú que eres cercano a los alemanes, pues no lo hubiéramos pensado nunca. O sea, a mí me dicen que vamos a tener déficits públicos del 8%, no me lo creo. Pero me dicen que en España vamos a tener déficits públicos del 11%. Y los vamos a financiar sin problema, es decir, sin ninguna tensión en el mercado financiero, sin ninguna tensión en la balanza de pagos y sin ninguna distorsión en la realidad económica, pues tampoco me lo hubiera creído. Pero el problema no es ese, el problema es que me dicen que en los próximos 5 años vamos a tener déficit público por encima del 6%, y lo vamos a financiar sin problema porque el BCE va a continuar. Y esto es para mí la gran inquietud de la situación actual. Si yo les voy a poner un gráfico que es este, muy sencillo, todo esto es posible en Europa, centrándonos en Europa y aterrizando en Europa, porque el Banco Central Europeo ha comprado prácticamente la totalidad de las emisiones de los gobiernos del área euro. En el caso español, las compras de bonos públicos parte del BCE superan a las necesidades netas de emisión del Tesoro español en el año 2021. Y esto es una situación extraordinaria. Porque claro, recordemos que el Banco Central Europeo, como cualquier Banco Central moderno, como tenía el Banco España o tenía el Banco Alemania, tiene prohibido financiar al gobierno. Luego, por lo tanto, cuando compra
las emisiones netas del Tesoro no es porque esté monetizando la deuda, que se nos enseñaron que no había que hacer, que está prohibido explícitamente en Maastricht, ni porque esté financiando el Tesoro, sino porque los mercados están tan distorsionados por el COVID y por una serie de realidades que sería largo detallar aquí, que hacen falta actuar de manera extraordinaria. Recuerden que la gran polémica del Banco Central Europeo con el Tribunal Constitucional alemán y posteriormente el europeo es demostrar que las compras de bonos se hacen por razones monetarias, no por razones de financiación de gobierno. Y esto es una discusión jurídica apasionante para los abogados europeos, en la que yo no voy a entrar en todo lo que no soy abogado, pero que me parece interesante proyectarlo. Yo digo siempre, proyectemos hasta 5 años. Si se mantienen estos niveles de compras, es imposible argumentar que lo que estás es respondiendo a situaciones extraordinarias en los mercados financieros, porque la normalidad de 10 años no puede ser extraordinaria, es la normalidad. Y esto es, yo creo, el gran debate. Bueno, en ese contexto se pone en marcha el proyecto del Next Generation EU, pero déjame ya que, por orden tal como tenía pensado, hablemos un poco brevemente de los riesgos en el escenario económico macro español y europeo e internacional. Primero, yo creo que es importante decirlo, la recuperación económica está en marcha y está en marcha fundamentalmente porque la campaña de vacunación ha sido y está siendo un éxito. Y en los países en los que ha sido y está siendo un éxito, la recuperación es más fuerte. Hay una correlación muy clara entre vacunación, como parece lógico en otro momento, obviamente, y recuperación económica, ¿no? Hemos creado, digamos, las condiciones necesarias para que la recuperación económica sea posible. La gente está recuperando, aunque veo que no mucho, la alegría de salir de casa, ¿no? Y, por cierto, la economía española es particularmente importante que la gente recupere la alegría de salir. Y de todo. Nosotros somos una economía altamente dependiente de la movilidad de las personas, por razones obvias y que no tengo que explicar en Málaga, de muchos otros sitios. Vivimos de la movilidad de las personas. Vivimos de que la gente venga, se lo pase bien y vuelva. Vivimos de que haga negocio con nosotros, les guste y vuelva. Vivimos de enseñar bien, porque han venido, les gusta, enseñamos bien, el sitio es agradable y vuelven a que les enseñemos. Y por lo tanto la movilidad y la superación de esto es fundamental. Bueno, pero condiciones, eso está. ¿Y qué amenazas tenemos en el horizonte? ¿Qué dudas existe en la recuperación? Y está en el contexto de todos los debates macros de estos días. Pues básicamente 3, ¿no? Bueno, 4 si quieres, pero yo diría 3. Primero, la crisis energética. O sea, el shock energético está siendo brutal. Nos estamos acostumbrando a precios del gas de 200 y pico kilovatios, cuando estábamos a 60 o 20 hace un año. Y esto parece normal. Y esto está llegando a la vida diaria, ¿no? A mí me llamó la atención mi hija el otro día, que llegó a casa indignada porque le había costado 70 euros llenar el depósito del coche. Como siempre les he echado yo, no sabe lo que cuesta el depósito, obviamente, pero tampoco, las pocas veces que le he echado, 70 le parecía mucho, ¿no? Y es verdad que es mucho para llenar un depósito de un coche pequeño, no un tanque, ¿no? Es decir, que lo que quiero poner este ejemplo para decir que la subida de precios está llegando a la vida diaria, ¿no? Todos nosotros seguro nos hemos sorprendido cuando nos llega la cuenta de un restaurante al que vamos a ver y de repente, coño, ¿pero qué he comido? ¿No? Si me han cobrado 10 euros más. Bueno, esto es lo que es el IPC. O sea, el IPC es que cuando uno va a pagar, pues las cosas valen menos. O sea, las cosas valen más y su capacidad adquisitiva menos. Entonces, pero hay un impacto brutal de la crisis energética, ¿no? Un impacto brutal que está para quedarse. Porque detrás de la crisis energética, aparte, hay 3 razones fundamentales, ¿no? En mi opinión, muy breves. Aparte de los problemas en la cadena de suministro global y las distorsiones en el mercado, etcétera, fundamentalmente hay una decisión política de descarbonizar la economía y, por lo tanto, dejar de utilizar hidrocarburos y sustituirlos por otros. Eso significa que la inversión en hidrocarburos está cayendo y, por lo tanto, el incremento posible de la oferta, más allá de la recuperación de la demanda, porque la gente ha salido, se acabó el confinamiento y vuelve a consumir y vuelve a salir, la realidad es que si yo le he dicho a un productor que su producto en 10 años va a dejar de existir, pues no va a invertir en aumentar la verdad de producción. Y por lo tanto, lo normal es que veamos precios de todo lo que esté relacionado con los hidrocarburos muy altos durante toda la transición energética. Es como pensar en los coches. Si hemos dicho que vamos a dejar de producir coches de gasolina, que se van a prohibir la venta de los coches de gasolina en el año X, ninguna de las empresas de automóviles va a producir en mejorar abaratar la producción de coches de gasolina. Obviamente, todo el mundo va a invertir en producción de coches eléctricos. Si es que eso es posible. Pero, por lo tanto, los coches de gasolina serán más caros. Esto es lo que está pasando en el mercado de gas. Segundo, los derechos de carbono. Claro, si cobramos por la emisión hay que cobrarlos. Las cifras muy rápidas del Fondo Monetario Internacional, los derechos de emisión de carbono que estaban a 30 euros están a 60-80 para alcanzar los objetivos del
los objetivos europeos de descarbonización, los objetivos 30-50, en el año 2030-2050, tienen que estar por encima de los $300 en la tonelada de carbono emitida. Cifras del Fondo Monetario Internacional aplicadas a todo el mundo, ¿no? Y por lo tanto, la conclusión que dice es que la crisis energética es una amenaza clara a la recuperación, inducida además por políticas en determinados sitios, en determinados países o en determinadas regiones, justificadas por otras razones, pero que yo creo que no tienen en cuenta la distribución de los costes en el tiempo. Y en concreto en España, y voy a hacer deliberadamente pocas alusiones a España, creo que en España además hemos decidido, a diferencia, por ejemplo, es evidente, de nuestros vecinos del norte, los franceses, de condenar el uso de la energía nuclear en la transición. El gran debate hoy en Europa es si la energía nuclear es energía verde y por lo tanto es energía que computa. Y en cualquier caso, lo que ya está aceptado es que en la transición, hasta que las nuevas tecnologías renovables sean sostenibles, reproducibles a voluntad y se evite el problema de la intermitencia en la generación y solucionemos el problema de la acumulación de electricidad, es el problema obvio, ¿no?, que no se puede almacenar, utilizaremos eso. Bueno, este es un debate. Segundo, los problemas en la cadena de suministro globales, ¿no? Este es el segundo. Y esto lo estamos viendo. Empezamos, si recuerdan ustedes, con la neta de los microchips, ¿no?, de que no había microchips, y entonces resulta que había microchips en todo. Uno iba a comprar una bicicleta este verano y le decían que 3 meses de espera porque faltan microchips. Y casi mi bici es de cuerda, no es eléctrica. Ya, pero hay microchips en todo. Ahora ya resulta que no son los microchips, que toda la cadena de suministro, como es lógico, porque si lo que hemos decidido es que como consecuencia del COVID, y vuelvo a las tendencias anteriores, vamos a reorientar la globalización y vamos a acercar la producción, pues las fábricas de Taiwán o de Malasia o de Perú no van a seguir invirtiendo en aumentar su capacidad de producción, porque a lo mejor piensan que queremos acercar la producción a Eslovenia o a Marruecos, ¿no?, o a España, en cuyo caso esto también implica problemas en la cadena de suministro. Y los estamos viendo todos los días y parece que hecho más largos de lo que preveíamos, ¿no? Hay un tercer factor que no voy a mencionar, obviamente, que tiene que ver con, pero no sé nada, con la aparición de nuevos brotes, la confianza de las vacunas, etcétera. Y ahí permítame que sea optimista, yo creo que hemos ganado la batalla médica, lo digo sinceramente, no soy un especialista, pero algo tengo que estudiar como todos estos días, ¿no?, porque no nos ha quedado más remedio a los que nos dedicamos a la economía que aprender algo de pandemias y de biología, y creo que se puede afirmar que en términos generales en los países desarrollados y en países como España, lo cual no quiere decir que no tengamos problemas serios y que no haya, desgraciadamente, nuevos fallecimientos y nuevos contagios, pero que en términos sociales, en términos de distorsión de la vida política, yo creo que la campaña de la vacunación está ganada, ¿no? Y con nuevas cepas y nuevas vacunas, y no sé si nos vacunaremos 2 veces o todos los años como la gripe, pero ya esto formará parte de la nueva normalidad. Igual que nos vacunamos de gripe, pues nos vacunaremos de algo parecido a este virus y yo creo que por ese lado no hay problema. Pero nos quedan 2 amenazas económicas. ¿Qué pasa con los tipos de interés? Si las curvas van a reaccionar al alza en algún momento ante estas inflaciones que no solo se dan en España. Pensemos que la inflación en Alemania, yo no conozco el dato no lo he visto en Alemania, me ha dado tiempo, pero ayer era 4,5, o sea que estamos en Alemania, no en la media europea. Pensemos lo que significa una inflación del 4 o del 4,5, 3 o 4 meses seguidos en Alemania, que por razones obvias de todos conocidos tiene una alergia genética a la inflación, ¿no? Y por lo tanto el debate político en el seno del BCE hoy, que hay reunión del BCE, y en los próximos meses se va a poner muy difícil. Y yo creo que vamos a ver, en mi opinión, y aquí adelanto una previsión que seguro que está equivocada, pero así cuando vuelva el año que viene ya me decís que me equivoqué, que vamos a ver subidas de tipos antes de lo que el mercado anticipa. Estamos viendo ya cómo los tipos largos empiezan a reaccionar. Estamos viendo ya cómo los tipos largos anticipan que se va a retirar liquidez mucho antes de lo previsto y que va a haber subida de tipos anticipadamente. Y yo creo, pensemos lo que significa en España la negociación colectiva con inflaciones en el 5%, como va a estar en el mejor de los casos en noviembre. Noviembre es el mes clave de efectos de negociación colectiva, de indexación de seguridad social y de indexación de salarios en el sector público. Este es el mes que se toma de base para realizar todos los procesos de ajuste. Estábamos pensando que íbamos a negociar todo eso con un 2% de inflación. Lo vamos a hacer con un 5%. Obviamente el resultado va a ser diferente. Por lo tanto, la proyección de inflación para el año 22 va a ser mucho más alta de la que tenemos en el presupuesto. Eso va a tener una ventaja. Esta es la maldición de la aritmética presupuestaria, que los ingresos fiscales van a aumentar en términos nominales, porque tenemos un sistema fiscal progresivo que obviamente implica un desplazamiento de la presión fiscal al alza con la inercia inflacionaria.
La gente sube de tramo, para entendernos. Es decir, los ingresos fiscales son muy sensibles al PIB nominal y los gastos, si hay una política deliberada de contención del gasto público, que no es el caso, pero si lo hubiera, son en principio sensibles al PIB real. Es decir, la inflación, si hay voluntad política, permite reducir más rápidamente el déficit público de lo que el escenario prevé. La cuestión, obviamente, es si la hay o no. Dejo la pregunta abierta. Bueno, y en esos riesgos luego hay varios cines negros que tienen que ver con la geopolítica, que básicamente no voy a comentar mucho, simplemente hacer una pequeña referencia a lo que está pasando en China, en el Mar del Sur, tensiones geopolíticas crecientes, el conflicto con Taiwán, que visto desde aquí es una irrelevancia, pero es el gran riesgo político mundial hoy. Taiwán es, sin duda alguna, el gran escenario de preocupación. Ya no lo es Oriente Medio, es Taiwán, por las implicaciones obvias que puede tener cualquier enfrentamiento. Bueno, lo dejo ahí porque ese no es mi territorio, no es territorio de politólogos y estrategas. Bueno, ¿y Europa qué? Pues en Europa tomamos una gran decisión, que fueron los fondos, no solo, aquí básicamente nos vamos a centrar en los fondos Next Generation EU, pero rápidamente para recordar las medidas extraordinarias que se adoptaron en Europa como respuesta al COVID, en primer lugar, el Banco Central Europeo, que ya lo hemos comentado, estas medidas extraordinarias de inyección de liquidez, un programa adicional, el famoso PEPP, el Pandemic Emergency Purchase Program, PEPP, que es el que permite comprar deuda pública de los gobiernos sin respetar la regla de capital y, por lo tanto, permite controlar los diferenciales de tipos de interés de Grecia o España respecto al alemán. Recordemos que las compras tradicionales, los programas tradicionales del BCE, los bonos que compran tienen que respetar la cuota de capital, es decir, que cobra una proporción al tamaño del país, para entendernos. Si el déficit público es mayor que la proporción del tamaño del país, hay una parte de esa deuda que tendría dificultades de colocarse en el mercado. Lo que hicieron en el año 20 para responder a la crisis al COVID y para evitar repetir los problemas que hubo y el tensionamiento y el fraccionamiento del mercado financiero europeo en el año 10, 12, la crisis española, entre otras, lo que se hizo fue poner en marcha este programa especial, el PEPP, el Programa de Emergencia Pandémica, que lo que habilita es al BCE a comprar bonos sin respetar la capital y, por lo tanto, comprar más bonos griegos o más bonos italianos y después se va, para evitar que haya fraccionamiento y tensiones de financiación entre menos países. Eso es muy importante. Por cierto, ese es el gran programa cuya continuidad se tiene que discutir el primer trimestre del año que viene y que parece difícil que continúe, porque se justificaba por la emergencia sanitaria. Se justificaba porque no parecía lógico que se permitiese que un problema sanitario acabase siendo un problema económico y social. No porque hubiese que rescatar la economía de Chile, de Grecia, de Chipre o del país que sea, ¿no? Y eso, por lo tanto, es más difícil de buscar. Bueno, esto lo sabemos todos. En la parte fiscal se pusieron en marcha varios programas, menos conocido el programa SURE, que es un programa de financiación del empleo, del que España ha dispuesto ya de casi 10.000 millones y ha pasado completamente desapercibido para financiar básicamente los ERTES, el incremento de las prestaciones por desempleo. Es un programa europeo, mancomunado, solidario, que está en marcha y que funciona y que no tiene condicionalidad y que, por lo tanto, es un programa, digamos, es un programa amable, un programa cariñoso. No es un programa, no evoca la figura, cuando uno desembolsa de fondos del programa SURE, no evoca la figura de los hombres de negro, no parece que haya una cesión de soberanía o se cuestiona la disciplina fiscal, como sí parece en otros fondos, ¿no? Que es la discusión con Next Generation EU. Y luego se pone en marcha el MEDE, otra vez el Mecanismo Europeo de Estabilidad, se habilita un programa especial del MEDE para recuperación de países. El MEDE fue lo que se utilizó en la crisis anterior con Grecia y tal, y el MEDE está condenado, está estigmatizado. Y se habilitaron 210.000 millones que no se ha utilizado ni uno. Ni un solo país ha desembolsado ni un euro. Pensé primero por el efecto estigma, porque parece que asocia a un país en crisis a acudir al EME, pero sobre todo, ¿para qué va a ir un gobierno a financiar con un programa del Mecanismo Europeo de Estabilidad que exige un ajuste de política económica, que exige condicionalidad macroeconómica para entendernos, cuando directamente el BCE me está comprando los bonos gratis? Gratis me refiero sin ningún coste político y sin ningún compromiso de reglas de disciplina. Y por lo tanto el MEDE no tiene sentido. Si el BCE sigue con esta política de compra permanente de bonos públicos, pues el MEDE no tiene ningún sentido. Y de hecho no se utiliza. Y luego está el programa, los famosos 700.000 millones del programa de reestructuración de los fondos del Next Generation EU, del Fondo de Recuperación y Resiliencia Europeo, de los cuales a España le tocan del orden de 140.000, no 70.000, 70.000 en créditos y 70.000 en transferencias,
Los créditos es un non-starter, parece que el gobierno español ha renunciado a utilizar los créditos, aunque están disponibles durante 3 años, se pueden utilizar por un gobierno el año que viene o al otro, hay créditos blandos y concesionales, pero el gobierno español ha preferido, el gobierno italiano, los gobiernos sospechosos de ser débiles institucionalmente, de tener cuentas públicas cuestionables, han descartado completamente la utilización de los fondos de recuperación y resiliencia de crédito, no de las transferencias, otra vez por efecto estigma, para evitar la fiscalización de sus políticas económicas. Lo cual es una ingenuidad, y entramos ya en la Next Generation EU, porque los 70.000 millones de los fondos europeos del Plan de Reestructuración y Resiliencia son a desembolsar en 3 años. España tiene previsto en su presupuesto 11.000 millones el año 21, del que llevamos desembolsados apenas 100, es decir, no vamos a ver un duro los 11.000 millones, no vamos a gastar un duro es muy difícil ya que a estas alturas se puedan gastar ni siquiera 1.000 millones de los 11.000 que están en las cuentas presupuestadas. El año que viene 31.000 millones en el presupuesto. Eso significa en términos macro que las estimaciones de crecimiento de la economía española, que ahora están revisadas para no complicarnos, en el entorno del 5,55, ¿no? El gobierno sigue manteniendo el 6,7, el Banco de España ya ha avisado de una revisión fundamental, la IREF el otro día ayer la revisó, los servicios de estudios privados han hecho una revisión a la baja, casi todos los FUNCAS hoy creo que están en el periódico revisando. La previsión de la economía española para el año que viene está por debajo del 6, no el 7 por el gobierno, para este año del 5, ¿no? Pero la estimación del 6, la revisión entre 5 y medio, yo diría, para el año que viene 5 y medio, 6, tiene como supuesto fundamental 31.000 millones de fondos europeos desembolsados, gastados en la economía española, que tiene un impacto en el crecimiento de 1,8 décimas. Es decir, que si estamos, digamos, en un escenario de 5,5 y no nos gastamos los 31.000 millones, habría que restarle casi 2 décimas y nos iríamos a 3,7, ¿no?, de crecimiento al año que viene. Lo digo porque a veces no somos conscientes de lo que significa en el escenario macro los fondos europeos. Si no somos capaces de gastarnos bien, porque aquí el problema es gastarlo es tirado. O sea, se pone la puerta del Sol o aquí en la calle Lario, se empieza a repartir billetes, todos encantados. Nos hemos gastado los 31.000 millones sin enterarnos, ¿no? Y esto lo hago yo y usted mañana sin problema. Si los tuviésemos, claro que no tendrá, y nos da 31.000 millones. El problema es gastarlos bien. Por lo tanto, insisto mucho en este punto porque el escenario macroeconómico en el que estamos situados todos, el 5,5, 6, me da igual, y el generoso gobierno 7, tiene como condición necesaria que se desembolsen 31.000 millones de euros asociados al programa y que se gasten bien. Que se gasten bien. Y esta es la pregunta fundamental. Y como veo que me rollo como las persianas, voy a ir a qué llamamos gastarlos bien, ¿no? Bueno, vamos a ver. Los fondos europeos tienen una doble condicionalidad, para entenderlo. Esto es una finalidad que yo llamo programática, tienen que estar asociados a programas de digitalización de la economía española, en este caso, o de transición energética, de descarbonización. Esa es la condicionalidad de programa que todos conocemos y que más o menos está implícita en el debate público y por lo tanto todo el mundo, todas sus empresas seguro que están haciendo programas de digitalización o programas de transición energética, ¿no? Pero hay otra condicionalidad que también es una condición necesaria, tienen que ser compatibles con las orientaciones de política económica que la Comisión Europea, en el famoso semestre europeo, en el informe que hacen la evaluación de la política económica de todos los países, de la española, que se hace cada 6 meses, hace unas orientaciones de política económica. Orientaciones que en España están vinculadas, como todos saben, a la reforma laboral, a la reforma de pensiones, la disminución de la temporalidad, etcétera, 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 ¿no? La liberalización de determinados sectores productivos que todavía están un poquito intervenidos, una serie de cuestiones. La sostenibilidad de las cuentas públicas, y esa condicionalidad es tan importante como la anterior, a los desembolsos, ¿no? Y este es el debate político que tenemos hoy encima de la mesa. A mí me gustaría que a esta segunda cosa le diésemos la importancia que tiene, no como disciplina, no como un de negro, ¿no? Por eso este debate entre disciplina y solidaridad. No se trata de que nadie nos dé 31.000 millones para gastar porque nos lo merecemos, ¿no? Porque ganamos sistemáticamente la Copa Europa y entonces nos merecemos que nos paguen 31.000 millones. No. Tenemos la suerte de tener 31.000 millones para hacer cosas importantes en la economía española, para aumentar el crecimiento potencial de la economía española, para resolver aquellos problemas estructurales que la economía española tiene y que siempre nos hemos quejado, que sabíamos cuáles eran, pero no podíamos resolver porque no teníamos dinero para hacerlo.
El problema fundamental, y si uno repasa la literatura de la política económica, los últimos 10 años, con el gobierno que sea, hay un consenso bastante amplio de cuáles son los problemas estructurales de esta economía, cuáles son los problemas que hacen que la economía española no tenga un crecimiento del PIB potencial sostenido en el tiempo de orden del 3 o 3,5, sino que tengamos periodos de boom and bust, ¿no? Periodos de crecimiento de 3,5 o 4 y luego caídas a negativo. Y esto es la historia de la economía española. Y sabemos, tenemos técnicamente, hay un cierto consenso yo diría bastante amplio, sobre lo que hay que hacer. Y es un poco lo que he reflejado aquí, ¿no? Tenemos un mercado de trabajo que es claramente ineficiente, y que tenemos ineficiente e injusto y que tenemos que funcionar. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Tenemos una tasa de paro hoy con los datos de la EPA del 14,7, ayer del 15,3, me da igual, del 14,7 creciendo al 6,5, o 6, como estamos creciendo, con unas políticas de sostenimiento de renta que están escondiendo que ahí hay más de 500.000 de trabajadores en ERTEs o autónomos en cese de actividad, pero que aparecen como ocupados y como empleados. Por lo tanto, la tasa de paro, si reflejásemos esa realidad, estaría mucho más cerca del 17, del 18 que del 15. Y tenemos esa tasa de paro con un 16, insisto, con un crecimiento del 6%, y tenemos unas vacantes de empleo sin cubrir que están todos los días en los periódicos. Uno ve y se pasea y ve bares que ponen se necesita personal y no se cubre, ves gente en empresas de logística que dicen necesito conductores y no se cubren, etcétera, etcétera. Luego algo funciona radicalmente mal. Generamos paro y no sabemos resolverlo ni por mucho que crezca la economía. Entonces podríamos utilizar ese dinero para eso. Y cuando digo esto está suficientemente diagnosticado, les voy a contar un secreto. Mi primer trabajo profesional, en el año, ustedes no habían nacido a la mitad de ellos, en el año 80, fue en una cosa que se llamaba un estudio sobre los problemas del mercado de trabajo en España, coordinado por el entonces Ministerio de Trabajo, presidido por el entonces Ministerio de Trabajo, señor Almunia, y que aglutinó a 40, y entonces era un chaval que estaba empezando, haciendo la tesis doctoral, con un tipo ahí y tal, y publicamos 3 tochos así de gordos, que se llama Oferta y Demanda y Mercado de Trabajo en España, en el Ministerio de Trabajo, que están a su disposición, y está todo lo mismo que se dice ahora. Y desde entonces, digamos que es manifiestamente descriptible lo que ha pasado con la reforma del mercado de trabajo español. No hace falta que me detenga mucho en esto. Quiero decir que, bueno, es un diagnóstico político. Las pensiones, todos sabemos el problema de las pensiones en España. No hace falta que nos hagamos trampas en el solitario haciendo proyecciones demográficas ad hoc o jugando con la hoja de cálculo para que me sume, ¿no? El problema es que hay que remangarse y decirle a la gente que mire usted que este sistema no es sostenible y genera un déficit de 30-35.000 millones todos los años. Y que esto significa que tenemos que incrementar el gasto público en pensiones de orden de 2 a 3 puntos del PIB de manera exponencial en los próximos 5 o 10 años. Y esto hay que financiarlo o con impuestos a la seguridad social, las cotizaciones, o con impuestos, o reduciendo pensiones. Bueno, estos son los problemas a los que yo me gustaría que utilizásemos los fondos. ¿Y los vamos a utilizar para eso? Pues permítame que sea escéptico, permítame que manifieste que la gestión actual de los fondos tiene evidentes problemas de gobernanza, y esto no lo digo yo, lo dice la propia Comisión Europea y lo dicen todos los informes internacionales, que uno tiene la sensación de que estamos utilizando los fondos europeos con criterios de clientelismo electoral más que con criterios de resolver problemas puntuales, pero sobre todo, lo que más me preocupa, dentro de todo eso que es preocupante, me preocupa una cosa, que vi ayer a un representante autorizado al gobierno. Se trata de conseguir el máximo crecimiento posible en el periodo más breve de tiempo posible. No, señores, precisamente no se trata de eso. No se trata de utilizar 30.000 millones el año que viene al precio que sea, cueste lo que cueste, para asegurarnos de que el año que viene crecemos mucho y ganamos las elecciones. Se trata de utilizar 30.000 millones para resolver los problemas estructurales de esta economía y que el año 2023 utilizar otros 30.000 millones para poder resolverlos. Tenemos, creo, la gran oportunidad de hacerlo y voy a acabar con una reflexión, así que acabo de verdad, en 45 minutos, con una reflexión personal a todos ustedes. Está muy bien, y yo soy el primero, que criticamos todos al gobierno con lo que debe hacer y no hace. Pero pensemos si todos y cada uno de nosotros, en la responsabilidad que nos corresponde, en nuestra empresa, en nuestro ámbito de decisión que tenemos, estamos aplicando los fondos para resolver los problemas estructurales de nuestra empresa, de nuestra compañía, de nuestra sociedad, de nuestro entorno. O si estamos simplemente yendo al gobierno a ver, oye, desembolsa rápido, que aquí hay 3.000 millones, o aquí me tocan 50, que me viene muy bien para resolver los pufos del pasado. O sea, pensemos que todos
tenemos mucho que jugar en esta partida, porque nunca nos vamos a encontrar a otra. Esto es como si tuviésemos un tío de América, como si hubiésemos vuelto a... Se verdad que utilizo una expresión muy coloquial. En Asturias se habla mucho del tío de América, es una zona de migración permanente a América, y siempre había un tío que venía en los veranos, que volvía de las Indias y pagaba la ronda del verano, ¿no? Y nos invitaba a los sobrinos a comer percebes y nos pagaba las copas, ¿no? Y ahora tenemos un tío de América, o sea, tenemos 70.000 millones para gastar, que 70.000 millones, para que se hagan ustedes una idea, es el doble de la inversión pública, es más, es casi 3 años de inversión pública, el total de la inversión pública en España, en los años buenos, 70.000 millones. Por lo tanto, creo que tenemos responsabilidad todos, el gobierno por supuesto, pero todos y cada uno de nosotros de nuestra responsabilidad de intentar utilizarlos para eso, para aumentar el nivel de crecimiento potencial de la economía española y el nivel de empleo medio de la economía española y la cualificación media del empleo de la economía española. Porque ahí nos jugamos mucho. No vamos a tener muchas más oportunidades como esta. Y esto no va a continuar. Probablemente no vamos a tener 70.000 millones. Al final el desembolso será mucho menor. Pero los que tengamos, utilicémoslo bien. Bueno, y con esto, 45 minutos exactos. 46, no les voy a engañar, 46. Perdón por un poco acelerado y rápido, he querido cubrir demasiados temas a la vez y estoy a su disposición para preguntas de los digitales o reales, como quieran ustedes. Gracias. Yo recuerdo a los que nos siguen online que pueden hacer preguntas, comentarios a través del chat. También no sé si hay alguna pregunta en la sala. Bueno, yo he estado tomando notas de lo que se ha comentado. La verdad es que todo es muy interesante. Me he quedado algo preocupado con la última reflexión, pero la verdad es que es una oportunidad que como ha dicho Fernando, tenemos y habría que aprovechar desde esos fondos europeos. Pero yo, antes de preguntar sobre eso, y no soy experto en temas energéticos, sí que me surge la duda, tengo esa curiosidad de por qué la energía nuclear no se potencia. Yo sé que eso llevaría tiempo, pero estando en la situación en la que estamos, es una energía, por lo que tengo entendido, que relativamente es barata, es eficaz de producir. Hay otros países de nuestro entorno que tienen bastantes plantas nucleares y, bueno, no sé si... El debate de energía nuclear obviamente es un debate de seguridad, fundamentalmente, ¿no? De seguridad física. Yo creo que el debate, siendo justos, el debate cambia, el debate internacional cambia a raíz de Chernóbil y el accidente famoso de Fukushima, ¿no? Yo creo que son los dos grandes hitos que cuestionan la seguridad de la energía nuclear. Esto es justo reconocerlo. Dicho eso, y cambia sobre todo la política alemana, que recordemos que Merkel fue la primera que dijo a raíz de Chernóbil, aceleró todo el programa de desnuclearización. Los franceses se resistieron. Los franceses mantienen más del 50% de la generación eléctrica francesa nuclear y han conseguido, por lo tanto, tener unos precios de la energía muy por debajo de la media y, por lo tanto, una competitividad de su industria muy por encima de la media, que esta es la realidad de la industria francesa hoy, ¿no? Está muy apoyada por unos precios de la energía muy por debajo de la media europea. Entonces, yo creo que el debate de la energía nuclear hay que reconstruirlo, hay que reconducirlo desde dos perspectivas, o tres. La primera, que riesgo cero no existe, ¿no? Y lo hemos visto con el COVID. Y que al final el arte de la política económica, yo siempre digo que el arte de la política energética no es elegir el mundo ideal, es elegir entre las alternativas realistas que están a nuestra disposición, ¿no? Y por lo tanto, en temas de descarbonización, el problema no es quiero el mundo feliz, sino cuánto crecimiento estoy dispuesto a sacrificar, o cuánto coste adicional en términos de inflación estoy dispuesto a pagar para reducir la probabilidad de que aumente, la probabilidad en X% de que aumente en 1% la temperatura media del planeta. Este es el debate fundamental, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el debate en términos de energía nuclear es qué riesgo estamos dispuestos a asumir y si no ha habido desarrollos técnicos que minimizan el riesgo. Y si los acontecimientos que cambiaron el debate son lo que llamaríamos cisnes negros, ¿no? Y yo creo que el debate en el mundo está cambiando. El debate hoy en Europa ha cambiado fundamentalmente, ahí insisto, en la Unión Europea. En España es muy difícil pensar que podamos nuclearizar el país a estas alturas. Lo que sí podemos hacer es retrasar el calendario de desnuclearización, que es el segundo punto al que yo iba, ¿no? El segundo debate importante es en la transición hasta que se resuelvan, insisto, las energías renovables tienen dos problemas.
fundamentales para su desarrollo masivo. Uno, la intermitencia, es decir, que llueve y hace sol o hace viento cuando quiere, o cuando queremos nosotros, y por lo tanto, y no estamos dispuestos a dejar de encender la luz o no poner la lavadora porque no llueve, porque no hace sol, o porque hace viento, y por lo tanto hay que tener el backup, y el backup es el gas, y es el que marca el precio, y por lo tanto, la intermitencia. Y el segundo, que está relacionado, es el almacenamiento, ¿no? Si yo pudiese aprovechar cuando hace sol para guardar la energía en algún sitio y luego la utilizo cuando haga sol, pues no tendría problemas de estos, porque el sol ahí más que abundante. Lo que pasa es que no coincide las horas de sol con las horas de consumo, ¿vale? Mientras eso se resuelve, y por mucho que confiemos en el desarrollo de la tecnología, que deberíamos hacerlo, y que estoy seguro que era algo, bueno, no estoy tan seguro, mi padre era ingeniero eléctrico, ¿no? Y yo llevo hablando de esto del almacenamiento de la energía desde que nací. Y mi padre confió, y se murió el pobre con 95 años, que vivió bastante bien, confiando en que iba a resolver el problema del almacenamiento de la energía, ¿no? Y ya se ha muerto hace 10, o sea que quiero decir que con esto llevamos mucho más tiempo del que nos gustaría pensando en eso. Pero bueno, seamos optimistas. Ha habido unos desarrollos técnicos que no había antes y esto no parece más difícil que mandar un hombre a la luna, ¿no? Aunque parece que sí, pero bueno, no lo sé. Pero incluso en eso, y mientras tanto, ¿qué? O sea, y mientras tanto, pues no hay más alternativa que o pagamos los precios carísimos o tenemos energía nuclear. Esta es la alternativa real. Lo demás es inventarnos un mundo que no existe. Bueno, miento, hay un mundo que es el que nos ofrecen algunos lo que ahora se llama la teoría del crecimiento lento, que yo le llamo la teoría del no crecimiento. Es decir, claro, si no crecemos, si no consumimos energía, entonces no hace falta descarbonizar, claro. Es decir, si renunciamos a crecer o aceptamos si desconsumimos menos energía, es decir, si renunciamos al aire acondicionado o a la calefacción, pues claro, no consumimos energía, pero esto tiene un coste. Si renunciamos a utilizar el coche, si no nos vamos de los fines de semana a ningún lado, pues claro que sí. Pero esto, yo no creo que sea alternativa viable el proponer el no crecimiento, ¿no? Otra cosa es mejorar la intensidad de la eficiencia energética, todo eso está muy bien, pero en el fondo estos son arreglos marginales. Al final, en la transición, o utilizamos nuclear o sube el precio de manera significativa. Y no le podemos dar más vueltas. Y luego el tercer punto, que a veces se olvida en esta perspectiva, a la verdad de la reforma energética, es la perspectiva internacional. Es la perspectiva de la competitividad de nuestras industrias. Porque claro, está muy bien descarbonizar el planeta y salvarlo, pero coño, no solo yo. O sea, que no tiene mucho sentido que Europa haya decidido salvar el mundo mientras los chinos y los americanos les interesa relativamente poco. O que los alemanes nos vendan la descarbonización y saben que están utilizando ahora energía de carbón. Han vuelto a cerrar intensiva. El 30% de la generación eléctrica hoy en Alemania es de carbón. Y nosotros somos más chulos que nadie y cerramos todas las centrales de carbón antes que nadie. Para enseñarle que somos ejemplares en la descarbonización. Bueno, esto es la perspectiva internacional que yo creo que hay que poner en el debate. Que decir, mire usted, muy bien, hagamos un acuerdo, ahora que estamos precisamente estos días abriendo el COP, el famoso COP, ya no sé si es Glasgow. Es en Glasgow, ¿no? Pero iba a poner el COP 96, me parece que es, ¿no? Pero no sé, ya me perdí los números. Pero vamos, que está el debate encima de la mesa, hagamos un acuerdo internacional con una pequeña salvedad que yo sé, un debate, o sea, un acuerdo internacional que sea verificable, porque de promesas está lleno el mundo. Pues la realidad luego es que cada país hace lo que quiere hacer para proteger a su industria, menos 2 o 3 que vamos de Quijotes, ¿no? Entonces yo creo que, y además, teniendo en cuenta que en esto nos podemos permitir ir de menos Quijotes, porque el impacto real que tiene el consumo energético en España en las emisiones de CO2 o de gas de efecto invernadero en el mundo no es tan significativo. No somos un gran emisor, por tamaño o por otra cosa. Y por lo tanto tampoco pasa nada porque no seamos los primeros de la clase. En este punto. No le pasa nada al planeta, porque España no es el primero de la clase, porque Europa no sea, ¿no? Yo creo que esta perspectiva es interesante. O sea, acuerdos internacionales verificables con compromisos objetivos y un poco como en el debate de la Fiscalía Europea. El famoso debate de las reglas fiscales en Europa, que he obviado y que se ha vuelto a abrir ahora como consecuencia de cuando se ha acabado el periodo extraordinario de COVID y ahora en Europa estamos volviendo a hablar otra vez de las reglas fiscales, del famoso 3% de déficit. El gran debate no es la regla, sino cómo se verifica, cómo se cumple y cómo se sanciona si no se cumple, ¿no? Pues esto es lo que hace falta en el debate energético también, ¿no? Tener acuerdos internacionales verificables y sancionables, su incumplimiento. Y Fernando, si no, pues habrá. Me gustaría hacerte una pregunta, si tú me lo permites. Sí, sí. Voy a elevar un poco el tono de voz porque creo que el micro no me va. Has mencionado la referencia a la crisis energética y a la relocalización como una fuente de problemas que están generando disrupciones.
Yo comparto ese punto de vista. A mí lo que me preocupa de lo que has dicho respecto a los fondos Next Generation EU es que si vamos a vivir un entorno inflacionista y la inflación, sabemos, a nosotros lo que nos interesa es el PIB real, no el PIB nominal, evidentemente. Si resta crecimiento a nuestra región, a nuestro país o a Europa, ¿cómo ves tú el gran problema que yo percibo en España respecto a que hay una generación enorme de consumidores, de inversores y de empresarios que no han vivido una etapa inflacionista y que no saben gestionar y tomar decisiones en un entorno así? No sé si tú esto lo compartes. Sí, totalmente de acuerdo. No, si voy a entrar en eso y luego voy a hacer una reflexión más de fondo de lo que tú decías. Sí, yo en mis reflexiones más detalladas sobre la inflación, una de las cosas que siempre señalo, que me preocupa particularmente, es que efectivamente hay toda una generación de gestores de la política monetaria y de responsables de la política económica que no han vivido periodos anteriores de inflación. O sea, la gente no se acuerda que en España no había créditos a 30 años. Y los que había eran a 8. Yo la primera hipoteca la firmé a 8 años. Y tenía 25 o 30. Entonces, o sea, y era funcionario del Estado, o sea que no podía ser más seguro. Y me dieron el 50% del valor del piso, a 8 años. Y no les quiero contar el tipo de interés real porque le va a dar ataque de nervios. Pero sería como Euribor más 5 más 6. Y eso era la realidad de los contratos con periodos de inflación alta, ¿no? Y entonces la gente sabía gestionar esa situación económica. Los banqueros, los financieros y los responsables de política económica. Y no lo han vuelto a vivir. A mí me recuerda un poco esto que tú dices, lo que pasó en la crisis financiera, en la banca también. Claro, llevaban muchos años que no había morosos, antes de que estallase la morosidad en el 2012, ¿no? Y todo el que sabía gestionar carteras de morosos se había jubilado. Entonces hubo que buscar a los jubilados de banca y volver a trabajar, a incorporarlos para gestionar morosos. Y lo que digo no es ninguna tontería. Pero seguro que la gente aquí en Unicaja se acuerda y lo hizo, ¿no? Porque llevaban 10 años los directores de sucursal y los apoderados que no había visto un moroso en su vida, porque la gente pagaba todos los meses. Entonces luego había, y por supuesto, si no hay moroso, pues no hay recuperadores de morosos, porque ¿para qué? Pues esto es un poco lo que me preocupa con la inflación. O sea que yo en eso lo subrayo, pero yo creo que lo que está pasando en gran parte. Y por eso, fíjate, y ahora lo traduzco un poco en términos más técnicos, cuando uno habla con... O sea, los banqueros centrales no son tontos, son mucho más listos que yo. Y además el gobernador en España particularmente listo, yo creo que probablemente la persona que mejor conoce la economía española y que mejor lo está haciendo, ¿no? Y su argumento fundamental en esto es, Fernando, las expectativas de inflación siguen estando contenidas. Mi problema con este argumento es lo que llamamos técnicamente la histéresis de la inflación. Es decir, las expectativas de inflación se contienen hasta que se desmadran. No hay término medio. O sea, no son expectativas que se revisan de manera gradual, suavemente en el tiempo. La gente pasa de ver inflaciones del 2 al 5. Y esto es lo que me temo que estamos a punto de suceder en Europa. Con la tasa de inflación de hoy, como el mes que viene sigamos en el 5 y en diciembre en el entorno del 5. Si te empiezas a ver inflaciones del 5, tu comportamiento no es empezar a pensar que vas a tener en vez de 1,7, 1,9, sino que vas a tener 4,5 como poco. Y por lo tanto, tu incremento salarial, la petición de incremento salarial no va a ser del 1,5, sino del 3,5, del 4. Y así sucesivamente. Y cuando tengas que hacer markup de tu producto, no vas a poner un 1,5, sino un 4. Etcétera, etcétera. Y esto, o sea, que yo creo que las expectativas de inflación son muy endógenas y muy explosivas, ¿no? Y esta es mi preocupación fundamental. Y enlazo con lo de los fondos de recuperación, porque en esta diapositiva que estaba poniendo ahora y que me he saltado, eran mis dudas existenciales sobre el fondo, ¿no? El fondo de recuperación tiene un problema fundamental, que llega tarde. Llega tarde para lo que era, porque claro, el fondo se suponía que era para paliar los efectos económicos de la pandemia. Pues ya estamos creciendo al 6,5. O sea, ya nos hemos chupado toda la pandemia antes. O sea, el verdadero fondo de estabilización ha sido el BCE, comprando los bonos y permitiendo que el déficit público se fuese al 11 y permitiendo que los ERTE se financiasen. Y por lo tanto manteniendo la renta de la economía española y de la alemana, porque aquí no solo la española. Es decir, pensemos otra vez, ahora que estamos hablando mucho de política fiscal, efectos de estabilización macroeconómica, que en los libros de texto, estos que ahora nadie dice que todo se ha cambiado y que no hay que estudiar los libros de texto tradicionales, en los libros de texto que yo estudiaba en el Musgrave, que era como la Biblia de la política fiscal, que hayáis estudiado economía en algún momento, siempre se ha hablado de los retardos de aplicación de la política fiscal. El problema de la política fiscal es que desde que se identifica la situación, se toman medidas, se aprueban en los parlamentos. La política fiscal
obviamente hay que aprobar en los parlamentos. Se aprueban los parlamentos y entra en juego y se aplica. Recordemos que los fondos europeos, desde que la Comisión habló por primera vez del Next Generation EU, de un fondo europeo de recuperación, marzo de 2020, hasta el desembolso, son 2 años. En esos 2 años la realidad económica ha cambiado, que es el problema eterno de la política fiscal. Cuando yo quiero inyectar liquidez fiscal en la economía ya se está recalentando. Por lo tanto, ojo que a lo mejor los 30.000 millones lo que hacen es recalentar la economía, ¿no? Esa es mi duda de existencia. Luego tengo otra, que enlaza con el debate anterior, que es este fondo de estabilización macro que yo decía, ¿no? O sea, por decirlo muy breve, mira, hay una frase desde Unión Monetaria que yo leí a Larry Summers. Larry Summers es el eterno secretario de Estado del Tesoro americano, con Clinton y con Obama, fue rector de Harvard, eterno candidato a premio Nobel y una figura mundial económica reconocida internacionalmente. Y él, en debate que hace el Banco Central Europeo todos los años en Portugal, en Sintra, que es como el gran happening de política monetaria en Europa, ¿no? Los americanos tienen esto de Jackson Hole, Wyoming, nosotros tenemos Sintra. Hay que reconocer que los portugueses son más listos, porque tenía que ser en Málaga, pero nos han ganado y lo han hecho en Sintra y ya, esta ya no la ganamos, ya la han ocupado, la de Sintra se nos ha ido ya. Bueno, pues ahí Larry Summers dijo una frase brutal, mire usted, esto del BCE es muy interesante y me gusta mucho esto que están haciendo ustedes en Europa, es un burro, pero deja de ser este tono despectivo, eso que están haciendo ustedes en Europa es muy interesante. Porque es la primera vez en la historia de la humanidad que están haciendo ustedes un banco central sin país. O sea, hemos visto países sin banco central. Hay países que tienen dolarizada su economía. Pero yo la verdad que no había visto nunca un banco central sin país. Y esto es lo que ustedes han hecho, ¿no? Cuando lo piensas, más allá de la provocación muy típica de tienes razón, hay que construir el país. Y construir el país requiere, entre otras cosas, una política fiscal de estabilización. O sea, todo gobierno, todo país, tiene una política macro de estabilización, ¿no? Entonces, pero esto no es el fondo, porque el fondo Next Generation EU hoy es un fondo único y repetible. Esto que no se olvide. No se va a repetir todos los años. No solo es un fondo único y repetible, sino que en pura teoría se financia de una manera ad hoc. Se van a emitir un montón de bonos europeos, la gente está muy contenta porque hay eurobonos, pero en principio, insisto, es una emisión única no repetible, que no se va a reproducir. Que además tiene un destino tasado. O sea, un fondo de estabilización no se gasta para digitalizar, se gasta para mantener las rentas en periodos de caída de la renta, en lo que haga falta, no para digitalizar o para tener energética. Es decir, que es un fondo es una mezcla de fondo estructural y fondo de estabilización, ¿no? Y por lo tanto yo creo que todavía queda mucho camino para que veamos en Europa un auténtico fondo de estabilización macroeconómica, pero es verdad una cosa, que si somos capaces de gastar bien el fondo de recuperación, habremos ganado una batalla moral en Europa, que son importantes, porque en Europa se construye convenciendo a los reacios, a los escépticos, de que cuando hay dinero europeo se gasta bien. Y yo creo que ese es otro debate que sí es verdad que está más presente en la política económica española, pero otra de las razones importantes para gastarnos bien este dinero es que estamos cuestionando las transferencias internas dentro de la Unión Monetaria. Si lo gastamos bien, se justifican y puede que entonces veamos un fondo de estabilización macro permanente de mucha menor magnitud. No podemos esperar a que sean 700.000 millones todos los años, obviamente, pero sí es posible. Ahora, si lo gastamos mal, matamos esta idea y, por lo tanto, cuestionamos la estabilidad y la permanencia de la Unión Monetaria durante muchos años. O sea, que nos jugamos mucho en el envite de gastar bien los fondos europeos. Sí. Hay un par de preguntas online. No sé si hay alguna pregunta en la sala. Bueno, voy a lanzar la primera que hemos recibido online, que es de José Luis Sánchez. Nos dice, ¿cómo evitar el reparto de los fondos Next Generation EU se haga con criterio de clientelismo político? ¿Estamos a tiempo de corregirlo? Estamos tarde. O sea, estamos tarde. Es posible, vamos a ver. Sí se puede evitar. Se puede evitar de dos maneras. Se puede evitar poniendo presión europea, y yo comprendo que esto queda fatal, pero al final recordemos que estos fondos tienen que ser aprobados, autorizados y liberados al gasto por la Comisión, los famosos hombres de negro. O sea, va a haber hombres de negro, no lo llamamos así porque queda fatal, pero va a haber autoridades europeas que van a firmar o no los desembolsos. Entonces, podemos hacer eso. Yo creo que hay una posibilidad, es decir, ¿y cómo se consigue eso desde el punto de vista del ciudadano privado? Dando transparencia, dando información. O sea, exigiendo, una de las cosas que a mí me parece sorprendente es que no tengamos una página web. Es muy difícil saber cuánto llevamos gastado hoy.
Les reto a todos ustedes a que miren cuánto llevamos gastado de los fondos. Ahí, insisto, hay 11.000 millones de presupuesto. ¿Cuánto está comprometido? No gastado, es muy difícil ver en términos de caja, pero cuánto está devengado y ya es muy difícil saberlo, ¿no? Entonces, cuanto más exigencia de transparencia en la utilización de los fondos tengamos, más difícil es que haya clientelismo. Y luego ahí también hay un papel importante de las comunidades autónomas, ¿no? No tanto porque confíen que las comunidades autónomas, y me vais a perdonar esto, sean menos clientelares que el gobierno central, porque no hay ninguna razón de fondo para suponerlo, pero sí porque multiplica el número de agentes. Y cuanto más agentes en un reparto, más difícil es ser clientelar, porque más te van a permitir, o sea, más en conflicto entran los clientes de cada uno, y por lo tanto, clientes de 18 es más difícil que sea unívocamente clientelar, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos son los elementos de presión, transparencia y coparticipación en las decisiones de gasto, ¿no? Tenemos una pregunta en la sala. Ha pasado usted, ha hablado de muchas cosas y claro, no se puede hablar de casi nada en profundidad, pero a mí me ha llamado mucho la atención el tema de la crisis energética. Pero yo es que he leído también que se debe extrapolar a la crisis de materias primas, ¿no? Sí. Se habla de que las renovables, las energéticas, bueno, para las baterías hace falta litio, que Sí, como nos pongamos todos a fabricar baterías, no va a haber litio en el mundo que soporte la capacidad que necesitamos de generación de energía eléctrica, ¿no? Sí, totalmente. Y eso por un lado, como una observación, como un comentario que yo creo que también tenemos que reflexionar, porque es verdad que en Europa estamos también perdiendo la primacía o la posición para poder importar esas materias primas, que en África o en otros sitios sí hay bastante riqueza de ellas, ¿no? Y en lo referente a los fondos, una pregunta. Yo creo, en mi opinión, no sería lo adecuado orientar los fondos estructurales a creación directa de tejido productivo, o sea, limitar. O sea, es que yo me acuerdo del plan famoso ENI, ¿no? Donde, bueno, muchísimos ayuntamientos de España se pusieron a renovar aceras, que dio economía ese año, pero al año siguiente ya no había riqueza. No sería viable, no sería lo recomendable directamente restringir el uso de esos fondos a creación de tejido productivo, a creación de empresas, pero algo complementario a lo que ya tenemos, bueno, y más como paradigma, ¿no? de servicio y de acoger a extranjeros. ¿No sería una pregunta? Sí, dedicar los fondos a la creación de tejido productivo, ¿no? Perdón, claro, voy a repetir la pregunta. Voy a empezar por la segunda, ¿no? La segunda pregunta para los digitales, no sé cómo llamarles, telespectadores, se decía, ¿cómo se le llama? A los asistentes online. La segunda pregunta era si no sería deseable utilizar los fondos a la creación de tejido productivo directamente y evitar un nuevo plan E, ¿no? Mira, voy a empezar, y luego te cuento. Voy a empezar con una anécdota, con una manera de visualizarlo. Claro, si uno quiere gastarse 11.000 millones rápidamente, lo más fácil es hacer carriles bici. O sea, yo lleno el país de carriles bici. Esto es sostenible, digital y transformador energéticamente, pero no aumenta para nada el crecimiento productivo del país. O sea, el tejido productivo ni el crecimiento potencial, ¿no? La otra cosa que se me ocurre que podemos hacer y que estamos todos deseando hacer es ponernos a todos ventanas que cierren muy bien, o sea, para aumentar la eficiencia energética de los pisos. Oye, yo encantado. Y nos podemos gastar un montón de dinero en esto, en poner ventanas, pero no aumenta el crecimiento potencial. Aquí aumenta un poquito el tejido productivo, el año que colocamos las ventanas. Y luego tenemos, como hemos visto en la crisis inmobiliaria anterior, 10 años de quiebra de empresas de ventanas, claro, porque les hemos dado demanda 2 años. Luego ya no cabe una ventana los próximos 10 años, ¿no? Pero bueno, bromas aparte. Sí, yo ahí soy incluso más crítico que tú. Yo creo que uno de los problemas que tiene el Fondo Europeo, y enlaza con estos dudas existenciales, es que el gobierno español y otros gobiernos han sido demasiado complacientes en aceptar prioridades que no son necesariamente las prioridades de la economía española. O sea, yo creo que la prioridad de la economía española es crear empleo y crear tejido productivo. No es, y que se me entienda bien, ni descarbonizar ni digitalizar. Esos son deseables, sin ninguna duda, y son importantes, y muchos de ellos son instrumentos para crear empleo y crear crecimiento. Pero aquí yo creo que a mí me hubiera gustado ser mucho más vehemente en la defensa de como un objetivo básico la creación de tejido productivo permanente y de creación de empleo permanente, de hecho, otra forma de crecimiento potencial. Lo podemos hacer, nada incompatible en la descarbonización y la digitalización con crear tejido productivo permanente, pero hay
atajos fáciles, muy tentadores electoralmente, que a mí me preocupan, ¿no? Y que hay que evitar, insisto, y solo se puede evitar con transparencia. Con transparencia en el uso de los fondos y con presión social y con responsabilidad por cada uno de los ayuntamientos, en este caso. ¿No? Oiga, mira, voy a intentar que mi ayuntamiento, en vez de hacer un carril bici, que es lo más fácil y lo más verde, y lo que me asegura que lo gasto mañana, voy a ver qué puedo hacer en mi ayuntamiento para mejorar su competitividad relativa. No tengo ni idea, uno tiene que pensar en su realidad y cómo lo tiene que hacer. ¿No? Esa es la pregunta. La segunda, la primera pregunta tenía que ver con las materias primas, con que si lo que está hablando en la energía no está pasando también en las materias primas y los famosos minerales raros, ¿no? Los rare earths que están de moda. Sí, sin ninguna duda, es decir, cuando ya estamos muy focalizados en la crisis de la energía o en la subida de precios del gas, la energía, porque es lo que tiene un impacto más inmediato en los precios y en la vida diaria, ¿no? La gasolina, la luz, etcétera. Pero los precios de los metales están en subidas del 50% al aluminio, del 40% del 30% al cobre, es decir, estamos viendo subidas generalizadas de los metales y que tienen que ver con una recuperación muy rápida y muy intensa y tienen que ver también con que efectivamente, tú lo has dicho muy bien, la transición energética aumenta exponencialmente la demanda de determinados metales y disminuye los de otros. Pero hay determinados metales que aumentan, en el caso del paradigmático es el litio. Y en ese sentido sustituye los lugares calientes del mundo, Oriente Medio, por otros lugares calientes, Zambia o Congo, donde está el litio, ¿no? Porque desgraciadamente los minerales, y estos minerales raros, tienden a concentrarse en sitios raros, ¿no? De hecho, si uno quiere hacer una lectura geoestratégica, el gran vencedor de esto es China, que es el gran depósito de minerales raros del mundo, ¿no? No, está claro, ¿no? Está claro. O sea, todo el que ha leído un poco de esto lo sabe, ¿no? Entonces yo creo que eso también nos lleva a plantearnos, mira, al final, y había apuntado aquí la taxonomía verde, o sea, cuando uno mira realmente la huella del carbono o la huella de agua de cualquier producto, las cosas son mucho más complicadas que lo que parece. Hay estudios, por ejemplo, que empiezan a decir que el coche eléctrico es mucho menos sostenible que los coches de automóviles, porque el consumo de los materiales necesarios para la batería, la sustitución de baterías, etcétera, yo no tengo criterio, o sea, no quiero afirmar ni una cosa a la contraria. Lo que sí digo es que hay que tener muchísimo cuidado con embarcarse en nuevas aventuras que no están contrastadas, que hay que tener muchísimo cuidado, por lo tanto, los cambios de política deben ser mucho más graduales de lo que estamos viendo. Segundo, que las consecuencias de segundo y tercer orden de algunas decisiones aceleradas pueden ser brutales y que efectivamente estamos viendo concentración preocupante en determinados metales y subidas de precios y dependencia brutal de otros países diferentes, donde van a aparecer problemas geopolíticos iguales que los que aparecían antes, ¿no? Y por eso creo que es muy importante el debate, que es oscuro y complicado, y que en finanzas tiene también una importancia brutal con los criterios ESG, de los que hablábamos Ignacio y yo antes de empezar, que tiene que ver con que llamamos la famosa taxonomía verde, ¿no? O sea, ¿qué llamamos un bono verde para entendernos en el mundo financiero, ¿no? Pues lo mismo, o sea, ¿qué llamamos, cómo medimos la sostenibilidad, la continuidad de la sostenibilidad de determinados productos, antes de embarcarnos de una manera muy acelerada en esto? A mí me preocupa mucho, en este sentido, que el Banco Central Europeo o que la Reserva Federal Americana empiezan a hacer stress test verdes o ecológicos, ¿no? de la cartera de créditos, de los activos, cuando no sabemos muy bien cómo medimos, insisto, la sostenibilidad de los distintos activos, de la contribución verde, ¿no? Primero pongámonos de acuerdo en lo que queremos medir antes de empezar a medir, porque es muy preocupante empezar a medir cosas sobre las que quieras o no se van a acabar tomando decisiones si no estamos seguros de lo que estamos midiendo, que este es mi problema. Primero tengamos la vara de medir y luego ya medimos, ¿no? Y estamos haciendo aquí lo contrario. Vamos a ir haciéndonos la vara de medir mientras medimos. O sea, vamos a hacer el estrés test a los bancos y así aprendemos qué es lo que es verde y no verde. No, esto es la política oficial del BCE, no estoy diciendo nada que no sea política oficial o de la Reserva Federal Americana, o del Banco de Inglaterra, que ha empezado en este camino. Pero esto es muy preocupante. Nos dicen, no se preocupe usted, a las instituciones financieras, no se preocupe, porque no voy a tomar decisiones regulatorias sobre estos estrés test. Yo voy a hacer el estrés test climático de su cartera, pero no voy a obligar a tener más capital, para entendernos, o tener más provisiones. Ya, y yo me lo creo. Y el mercado no lo va a hacer, porque no me preocupa es lo que haga usted. Lo que me preocupa es cuando usted publique que el banco X tiene una exposición al cambio climático 10 y el banco C tiene una exposición de 5.
resulta que eso va a traducirse inmediatamente que mi bono, mi papel comercial del banco con una exposición climática más alta va a ser más caro, no tengo ninguna duda. O sea, el mercado va a hacer una lectura que a lo mejor usted como regulador no hace, pero que usted ha permitido que el mercado haga. Entonces hay que ser muy cuidadoso en estas cosas. Yo estoy muy preocupado con esta carrera a medir impacto climático sin saber muy bien lo que medimos. Pongámonos de acuerdo en la taxonomía antes, y luego ya mediremos. Normalmente hay que quedar así un poquito vehemente en este tema, pero como antiguo responsable bancario me preocupa mucho este tema. Ya no lo puedo decir porque ya no tengo ninguna responsabilidad. Ellos no pueden porque luego tienen miedo de que le riñan y eso, pero yo ya lo puedo decir. Bueno, hay una última pregunta online de Jesús Díaz de la Hoz. Dice, como siempre, brillante y provocador. Le agradece Este es un amigo, claramente. Y pregunta, ¿qué cifras de utilización de fondos europeos tenemos en los presupuestos 2021 y en los de 2022? Y también 11.000 millones en 2021, 31.000 millones en 2022. Y también es excesivamente optimista. ¿Razones de la histórica incapacidad de utilización? Bueno, esto es un tema mucho más complicado, ¿no? Es verdad, o sea, una de las cosas que ha salido a la luz de los fondos europeos, ha salido el debate sobre la capacidad de utilización en general de los fondos estructurales del gobierno español, ¿no? Y aquí hay muchas razones. En este caso, yo creo que es, y voy a decir una borrada, si se parece, yo creo que es bueno que no se gaste todo, porque el peligro es gastarnos en hacer carriles bici, ¿no? O sea, es mucho mejor. Y uno de los peligros, y creo que lo digo ahí, ¿no? Tiene el efecto perverso de centrar el debate económico en cómo gastar más. En la transparencia lo tenía apuntado. A mí lo que me preocupa de los fondos es esto, este incentivo de gastemos el 100%. No, mire usted, no, oiga, no, aunque sea gratis, no. Es que a veces hace mucho daño gastar el 100%. Gastemos lo que haga falta y gastémoslo bien. No entremos en una carrera loca, por eso a mí me preocupa que haya una competencia entre administraciones. El gobierno central se mete con la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía se compara bien con la de Murcia o con la Generalitat porque gasta el 70% desde el 50%. No, mire usted, no entremos en eso, entremos en qué hemos hecho con los fondos, no quién gasta más, ¿no? Esta es una preocupación. Y por lo tanto, yo creo que no es un buen indicador. ¿Por qué hemos gastado tradicionalmente poco? Bueno, por ahí hay varias razones. Primero, porque muchos fondos hasta ahora exigen cofinanciación. Los 70.000 de crédito exigen cofinanciación. Es decir, cada fondo que pone Europa, tú pones otro. Entonces hay muchas comunidades o muchas administraciones en general que cuando tienen que poner ya les gusta menos. Y entonces ya son proyectos que no acumulan, ¿no? Y por lo tanto, o simplemente no hay. O sea, las dificultades fiscales de una determinada administración hace que desembolse menos de los fondos europeos porque no tiene dinero para hacer el matching, ¿no? La primera razón es esa. La segunda, y esta es, digamos, la razón buena. Así que la razón mala es que España vive muy a espaldas del debate europeo. O sea, parece una tontería, pero hay poca presencia española en Bruselas. Cuando uno va por Bruselas, y yo desgraciadamente o afortunadamente he tenido que ir bastante en mi vida, está lleno de italianos, o sea, ¿no? Por todas partes, o sea, por supuesto belgas, ¿no? Y holandeses y alemanes, pero italianos por todas partes. Pero hay un montón de griegos, mucho más que españoles. Hay muy poco lobby español en Bruselas, en general, no digo público, privado, muy poco. Hay muy poca presencia de oficinas de representación. Los bancos españoles apenas tienen oficinas en Bruselas. Sí tienen en Frankfurt, bueno, apenas tienen en Frankfurt comparado con otros, pero muy poco. Los españoles viajamos mal. O sea, de turista bien, pero de quedarnos, ¿no? Porque para hacerlo bien pues hay que estar. No se trata de ir los viernes por un ratito a comer la mul y luego volver, ¿no? Hay que estar allí tiempo. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque para gastar los fondos europeos hay que conocer, o sea, para que los proyectos salgan y se financien, pues son todos proyectos competitivos. O sea, normalmente en los proyectos europeos no hay 30.000 solo para usted. Hay una línea de crédito o un programa de apoyo a la digitalización de las pymes y compiten todas las pymes, ¿no? Nuestros fondos, el fondo europeo el Next Generation EU es una rara avis en el sentido de que sí hay fondos nacionales. Normalmente no hay reserva de gasto nacional en los proyectos comunitarios. Hay programas de gasto para determinadas líneas prioritarias, ¿no? Y hay que competir con los demás y hay que hacer los proyectos bien. Yo creo que parte del problema por el que España desembolsa poco es porque no, insisto, tiene poca cultura bruseliense, para entendernos, ¿no? Por decirlo rápidamente. En general, el sector público y el privado. Y luego hay una tercera razón, también muy crítica y que no se me entienda mal, que la intervención española es un coñazo. O sea, es pesadísima y yo creo que confunde lo que es la auditoría con la intervención. O sea, confunde el asegurar que los gastos están bien hechos con una especie de policía ex ante
del uso y destino de los fondos, ¿no? Yo creo que la labor de la intervención debería estar mucho más utilizada con criterios de auditoría que con criterios preventivos de gasto, ¿no? Y yo creo que eso es un poco también explica que entonces muchas administraciones no sean capaces, no sean realmente ágiles de presentar programas y liquidar porque tienen interventores que confunden la labor de auditoría con la labor de decisión política en el gasto, ¿no? Y yo esto sé que queda muy mal, pero a mí me parece que este es un tema importante, ¿no? Que poner encima de la mesa. Yo le daría una vuelta a la intervención, claramente. Lo cual no quiere decir que politiquemos la intervención, que no se me entienda mal, ¿no? No sé por qué se facilita la labor del secretario de turno del ayuntamiento de turno. No, pero sí es importante que el interventor no sea el gestor político de turno. El interventor es un auditor, punto. Y tiene, su voluntad debe ser la misma que la de cualquier compañía auditora de Sport. Y nada más. Muy bien. Y eso es un tema importante. Pues si no hay ninguna pregunta más en la sala, damos por concluida aquí la conferencia, agradeciendo nuevamente la ponencia que ha sido muy interesante, muy instructiva. Y nada, agradeciendo también a los asistentes, tanto presenciales como los que nos siguen online, por su asistencia.